Batman en Boku no Hero Academy, Cat 5, conflictos, base de operaciones de Batman, ubicación desconocida. La Batcomputadora proyectaba un análisis detallado de la muestra de sangre encontrada en el lugar del ataque. Bruce observaba en silencio mientras los algoritmos hacían su trabajo, cruzando la información con bases de datos médicas, criminales y gubernamentales. El resultado apareció en pantalla. Nombre: desconocido. Coincidencia genética: 87% con el héroe Endeavor. Los ojos de Bruce se entrecerraron. Un vínculo genético con el héroe número 1. Esto no era un simple criminal, sino alguien con lazos directos con la familia Todoroki. Interesante, murmuró, apoyando el mentón sobre su mano. Tecleó con rapidez, accediendo a archivos de la Comisión de Héroes y expedientes hospitalarios antiguos. La búsqueda lo llevó a un caso de hace más de una década. Touya Todoroki, declarado muerto en un incendio. Pero algo no encajaba. Si el chico había muerto, ¿por qué su sangre estaba en una escena del crimen reciente? Alfred Penward, de pie junto a él, cruzó los brazos. Diría que es una coincidencia, pero sabemos que en su mundo esas son poco comunes. Bruce no respondió de inmediato. Sus ojos seguían recorriendo los datos, cada vez más convencido de que esto era más grande de lo que parecía. Davi no era solo un villano común. Había algo más detrás de su historia. Presionó un botón y en la pantalla apareció una serie de imágenes de ataques recientes de la Liga de Villanos, con Davi en el centro de varios incendios. Si Touya Todoroki está vivo, murmuró Bruce, entonces no solo estamos lidiando con un villano peligroso. Estamos lidiando con alguien que tiene una vendetta personal. Alfred asintió con gravedad. Y si está buscando venganza, maestro Bruce, eso significa que la Liga de Villanos tiene más en juego de lo que creíamos. Bruce cerró los puños. Necesitaba más información. Si realmente Davi era Touya Todoroki, su siguiente paso estaba claro. Hablar con alguien que lo conociera de primera mano. Sus ojos se posaron en un nombre en la pantalla. Rei Todoroki. Era hora de hacer una visita. Noches frías de Japón, instalaciones secretas de recuperación. La nieve caía suavemente sobre el hospital psiquiátrico donde Rei Todoroki había pasado los últimos años. Era un lugar discreto, protegido por la Comisión de Héroes y apenas conocido por el público. Pero no había un lugar en el mundo que Batman no pudiera encontrar. Desde una azotea cercana, Bruce observaba las instalaciones a través de su visor. Los sensores térmicos le mostraban la distribución del edificio. Detectó a los guardias, a los pocos enfermeros de turno y, en una habitación aislada en el ala este, una figura sentada frente a una ventana. Rei Todoroki. Se movió con precisión. Sin emitir un solo ruido, descendió hasta una de las salidas traseras y desactivó el sistema de seguridad. En cuestión de segundos, estaba dentro. Se movió entre pasillos en penumbra hasta llegar a la habitación. Abrió la puerta sin hacer un solo sonido. Rei no se sobresaltó. Su mirada estaba fija en la nieve que caía al otro lado del cristal. Tienes un andar silencioso, pero no el suficiente para alguien acostumbrado a las sombras, dijo, su voz suave pero firme. Bruce se mantuvo en la oscuridad por unos segundos. Vine por respuestas. Rei giró su rostro hacia él. Sus ojos eran profundos, cansados, pero llenos de una sabiduría silenciosa. Tú no eres un héroe, dijo sin dudar. Y tampoco vienes a ayudar. Batman avanzó un paso más. La luz tenue apenas iluminó la silueta de su capa. No soy un héroe, pero busco justicia. Su tono fue directo, sin rodeos. Su hijo, Touya Todoroki, está vivo. Por primera vez en años, algo cambió en la expresión de Rei. Su respiración se agitó, y sus manos temblaron sobre su regazo. No, susurró, como si intentara convencerse a sí misma. Eso no es posible. Bruce no se movió. Dejó que el silencio hablara por sí solo. Los ojos de Rei comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Dónde? Preguntó en voz baja. ¿Dónde está mi hijo? Lo estoy rastreando, respondió Batman con frialdad. Y para encontrarlo, necesito saber lo que la Comisión de Héroes jamás puso en sus reportes oficiales. Rei miró sus propias manos. Su mente revivió viejos recuerdos que había intentado enterrar. Touya siempre buscó el reconocimiento de su padre, pero él lo abandonó, su voz se quebró un poco.
Y cuando se dio cuenta de que nunca obtendría su aprobación, su furia lo consumió. Respiró hondo, tratando de calmarse. Pero yo sé que él no murió ese día, yo lo sentí. Sentí que mi hijo seguía allí afuera, consumiéndose en su propio fuego. Batman analizó cada palabra. No era suficiente. Necesitaba algo más. ¿Mencionó alguna vez un lugar donde se refugiara? ¿Un sitio que considerara suyo? Rey cerró los ojos por un momento, tratando de recordar. Entonces, algo cruzó su mente. Había un lugar, cuando era niño, solía escaparse, pero nunca me dijo a dónde. Solo sabía que se iba lejos, lejos de casa. Bruce asintió. Una pista vaga, pero una pista al fin y al cabo. Se giró hacia la puerta, pero antes de irse, Rey habló nuevamente. Dime algo, extraño, si lo encuentras, ¿qué harás? Batman se detuvo, sin girarse. Eso depende de él. Y con esa respuesta, desapareció en la oscuridad. El sol brillaba sobre el campo de entrenamiento, reflejando su resplandor en las estructuras metálicas de la zona de prácticas. Un leve viento agitaba el aire mientras dos figuras se mantenían en el centro del campo, respirando agitadamente después de un intercambio intenso de golpes. Izuku Midoriya se limpió el sudor de la frente, con las manos temblorosas de pura adrenalina. Su respiración era pesada, pero una sonrisa cruzaba su rostro. Enfrente de él, Kirishima se mantenía firme, con su cuerpo aún cubierto por su endurecimiento característico, pero con un par de grietas en los brazos. «Eres imparable, Midoriya», exclamó Kirishima, sacudiéndose las manos y volviendo a su forma normal. «Cada vez eres más rápido». Casi no pude reaccionar al último golpe. Izuku sonrió, pero sus ojos reflejaban algo más que simple emoción por el combate. Había algo en su mente, algo que lo tenía inquieto desde los últimos días. Gracias, Kirishima, pero siento que todavía me falta. Necesito más control sobre One for All. Cada vez que lo uso al límite, sigo sufriendo esas pequeñas descargas de dolor en los músculos. Flexionó los dedos, observando los rastros de tensión en sus articulaciones. Kirishima lo miró con una ceja levantada y cruzó los brazos. Oye, no puedes exigirte tanto todo el tiempo. Mira lo lejos que has llegado. ¿Cuántos villanos has enfrentado ya? Has sobrevivido a cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera imaginamos. Eso ya es increíble. Izuku bajó la mirada un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Él sabía que Kirishima tenía razón, pero al mismo tiempo, la presión sobre sus hombros no dejaba de aumentar. Cada vez que recordaba el caos de Musutazu, el ataque del fantasma, y ahora la creciente amenaza de la Liga de Villanos, su cuerpo entero se tensaba. Lo sé, pero todavía no es suficiente. Sigo sintiendo que hay algo más que puedo hacer, que debo hacer. Sus puños se cerraron con determinación. Si no sigo mejorando, la próxima vez podría ser peor. Kirishima lo observó en silencio por unos segundos y luego suspiró. Eres un tipo terco, ¿sabes? Dijo con una sonrisa ladina. Pero eso me gusta. Porque eso significa que nunca te rendirás. Izuku levantó la vista hacia su amigo, viendo la confianza reflejada en sus ojos. Entonces, sigamos entrenando. No hay tiempo para dudas. Kirishima sonrió de oreja a oreja y se golpeó los puños. Esa es la actitud. Vamos, una ronda más antes de que anochezca. Izuku asintió, flexionando las piernas en posición de combate, y en un instante ambos se lanzaron al ataque una vez más, dejando que el sonido de sus impactos resonara en el campo de entrenamiento mientras el sol descendía en el horizonte. Desde la distancia, en la sombra de un edificio cercano, dos figuras observaban el entrenamiento con atención. El sonido de los golpes resonaba en el aire mientras Midoriya y Kirishima intercambiaban ataques sin cesar. Aizawa, con su característica postura relajada pero vigilante, se mantenía con los brazos cruzados, su bufanda flotando ligeramente con la brisa. A su lado, Shoto Todoroki miraba en silencio la pelea, con su expresión fría y ausente, como si estuviera viendo algo más allá del entrenamiento frente a él. Midoriya sigue empujándose más allá de su límite, murmuró Aizawa, sin apartar la vista. No sé si eso es bueno o malo. Shoto tardó unos segundos en responder, su mirada fija en el campo de entrenamiento. Siempre ha sido así.
Es su forma de afrontar lo que viene. Aizawa inclinó la cabeza ligeramente en su dirección. ¿Y tú? Shoto frunció apenas el ceño, pero su tono siguió siendo monótono. ¿Qué hay conmigo? Aizawa dejó escapar un leve suspiro. Tu mente no está aquí. Puedo verlo. Shoto no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en Midoriya, en cómo peleaba con una determinación inquebrantable, como si cada golpe fuera un paso más hacia algo más grande. Luego, bajó la mirada. No estoy seguro de qué se supone que debo hacer, admitió finalmente. La última vez que luché con todo lo que tenía, no fue suficiente. Aizawa lo miró de reojo, percibiendo la sombra en su voz. ¿Dudas? Shoto dejó escapar un pequeño suspiro, sin emoción. No dudo de mi fuerza. Dudo de lo que significa usarla. Hubo un momento de silencio entre ambos. Aizawa no era un hombre que diera discursos alentadores sin motivo, pero comprendía lo que su alumno estaba tratando de decir. No todo tiene que tener un significado profundo, Todoroki, dijo finalmente. A veces, pelear es solo pelear. Shoto apretó ligeramente los puños. ¿Y si eso no es suficiente? Aizawa cerró los ojos un momento, luego volvió a abrirlos con calma. Entonces es tu trabajo encontrar la razón por la que peleas. Nadie más lo hará por ti. Shoto guardó silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que tenía razón, pero también sabía que la respuesta no era tan simple. Mientras miraba a Midoriya entrenar con todo lo que tenía, una sensación desconocida se asentó en su pecho. No era miedo. No era rabia. Era algo más profundo. Algo que aún no lograba comprender. Los golpes seguían resonando en el campo de entrenamiento. Midoriya y Kirishima apenas se daban descanso, empujándose más allá de sus límites con cada choque. A pesar del esfuerzo evidente en sus cuerpos, Izuku mantenía una sonrisa. No era una sonrisa de arrogancia ni de despreocupación, sino de pura determinación. Shoto no podía dejar de observarlo. Cada vez que Midoriya caía, se levantaba. Cada vez que sufría una herida, la ignoraba y seguía adelante. No importaba cuán malo fuera el mundo a su alrededor, no importaba cuántas tragedias presenciara, él seguía siendo él mismo. ¿Cómo lo hace? Murmuró para sí mismo. Aizawa lo miró de reojo. ¿Qué cosa? Shoto apretó los puños, sintiendo la tensión en sus propios pensamientos. Todo esto ha sido un desastre. La ciudad quedó en ruinas, héroes murieron, el enemigo sigue suelto, y sin embargo, él sigue adelante como si nada. Como si todo estuviera bien. Aizawa guardó silencio por un momento, pero luego respondió con calma. No es que lo ignore, Todoroki. Es que elige seguir avanzando a pesar de ello. Shoto miró a su profesor, sintiendo una frustración que no lograba explicar. Entonces quiero ver cuánto puede soportar. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia el campo de entrenamiento. Aizawa observó su espalda con interés, pero no lo detuvo. Izuku acababa de esquivar un golpe de Kirishima cuando sintió una presencia fuerte acercándose. Apenas tuvo tiempo de girarse cuando Shoto se detuvo frente a él, con la mirada gélida y determinada. Midoriya. Su voz era firme, sin rastro de duda. Pelea conmigo. Ahora. Izuku parpadeó, sorprendido. ¿Eh? Shoto no cambió su expresión. Necesito saber algo. Y la única forma de hacerlo, es peleando contigo. Kirishima miró a ambos con curiosidad y dio un paso atrás. Oye, si quieren pelear en serio, mejor les dejo el campo libre. Sonrió, pero su mirada reflejaba cierto nerviosismo. Sabía que una pelea entre estos dos no sería algo pequeño. Izuku miró a Shoto a los ojos, leyendo la seriedad en su expresión. No era un simple desafío. Había algo más profundo detrás de sus palabras. Finalmente, respiró hondo y dio un paso adelante. Está bien, Todoroki. Si esto es lo que quieres, Shoto levantó las manos, su lado izquierdo brillando con un calor sofocante y su lado derecho cubriéndose de una fina capa de escarcha. No. No es lo que quiero. Es lo que necesito. Izuku se preparó, sintiendo como la tensión en el aire se intensificaba. Aizawa suspiró y se cruzó de brazos, retrocediendo unos pasos. No iba a intervenir, no todavía. Sabía cuando un enfrentamiento era necesario, y en los ojos de Todoroki veía más que simple rivalidad.
Había algo más profundo, algo que necesitaba resolverse. Kirishima también se alejó, dándole una palmada en el hombro a Izuku antes de retirarse del campo. No se maten, ¿eh? Izuku y Shoto se quedaron solos en el centro del campo de entrenamiento. El viento sopló con fuerza, removiendo el polvo a su alrededor. Shoto fue el primero en moverse. Empieza. Izuku tomó aire, flexionó las piernas y dejó que la energía de One for All recorriera su cuerpo. No tenía intención de tomarlo a la ligera. Voy. Y entonces desapareció en un destello verde. Shoto reaccionó en el último segundo, levantando su brazo derecho. Un muro de hielo se alzó de golpe justo cuando Izuku apareció frente a él con un puñetazo cargado de energía. El impacto destrozó el hielo en 1000 pedazos, pero Shoto ya se había movido, lanzando una llamarada con su izquierda. Izuku giró en el aire, esquivando el fuego por poco y aterrizando unos metros atrás. «No vas a contenerte, ¿verdad?», preguntó, con expresión seria. Shoto no respondió. En su mente, las dudas seguían presentes. ¿Qué hacía que Midoriya siguiera luchando con tanta intensidad, sin perderse en la desesperación? ¿Era simplemente necedad o había algo más? Solo había una forma de descubrirlo. Shoto corrió hacia él, liberando una ráfaga de fuego para cubrir su movimiento. Izuku lo esquivó nuevamente, pero esta vez Shoto ya lo estaba esperando al otro lado. «No huyas», exclamó, lanzando una estocada de hielo justo donde Midoriya aterrizaría. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar. Canalizó más poder en su pierna y pateó el suelo con fuerza, desviando su trayectoria en el aire. Cayó rodando, pero antes de poder levantarse, Shoto estaba sobre él, su puño envuelto en fuego descendiendo con velocidad. Izuku cruzó los brazos y bloqueó el golpe, sintiendo el calor ardiente recorrer su piel. «No se trata de huir», gruñó, empujándolo hacia atrás con un estallido de energía. «Se trata de seguir avanzando». Shoto se deslizó varios metros antes de detenerse. Se quedó quieto por un momento, respirando pesadamente. Luego, finalmente, preguntó. «¿Cómo lo haces?» Izuku parpadeó. «¿Hacer qué?» «Seguir adelante como si nada». Shoto cerró los puños. «¿No te das cuenta de lo que está pasando? ¿De lo fácil que todo puede derrumbarse? Mira lo que pasó en Musutazu. Mira lo que hizo el fantasma». Izuku se quedó en silencio, observando la expresión frustrada de su amigo. «¿Cómo puedes seguir sonriendo, Midoriya?» El viento sopló entre ellos, arrastrando consigo los restos de hielo y ceniza que flotaban en el aire. Izuku bajó los brazos y miró a Shoto con seriedad. «Porque si dejo de hacerlo, ¿quién lo hará?» Shoto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Izuku avanzó un paso, su aura rodeándolo como una brisa cargada de energía. «No ignoro lo que pasó. Me duele. Me duele cada vez que pienso en las personas que no pudimos salvar, en los héroes que cayeron. Pero si me detengo por eso, si dejo que el miedo me consuma, entonces todo lo que han sacrificado no habrá servido de nada». Shoto apretó la mandíbula, sintiendo la confusión revolverse en su interior. «¿Eso es lo que crees?» Izuku asintió con firmeza. «No es solo lo que creo. Es lo que sé». Shoto sintió sus llamas fluctuar, como si su propio poder respondiera a su incertidumbre. «Entonces demuéstramelo». Izuku sonrió. «Con mucho gusto». Y con eso, ambos volvieron a lanzarse al combate, pero poco a poco, la situación se ponía más tensa, el aire se volvió denso. La temperatura oscilaba violentamente entre un calor sofocante y un frío gélido mientras Shoto continuaba su ataque. Sus golpes ya no eran precisos, su fuego no era medido, su hielo no tenía control. Izuku notó el cambio de inmediato. Hasta ahora, Shoto había peleado con frialdad calculada, pero ahora estaba lanzando ataques sin pensar, sin estrategia, sin importar las consecuencias. «¿Qué rayo te pasa?», gritó Izuku, esquivando por centímetros una explosión de fuego que chamuscó el suelo a su lado. Pero Shoto no respondió. Su respiración era agitada, sus ojos reflejaban una furia que no pertenecía a alguien como él. Con cada intercambio, su rabia crecía, y no era solo por la batalla, era por lo que representaba. Izuku lo superaba. No solo en fuerza, no solo en velocidad, sino en algo más profundo. Su mentalidad, su convicción, su determinación,
Todo en Midoriya irradiaba una estabilidad inquebrantable. Y Shoto lo odiaba. ¿Por qué? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Porque yo no soy capaz de seguir el mismo camino? Los pensamientos se arremolinaban en su mente como una tormenta descontrolada. ¡Cállate!, gritó de repente, lanzando una llamarada brutal sin medir su potencia. Izuku apenas tuvo tiempo de cubrirse antes de que la explosión lo empujara varios metros hacia atrás. Sus botas se arrastraron por el suelo, dejando marcas profundas en la tierra. «Esto no está bien», murmuró, sintiendo la intensidad del fuego. Pero Shoto ya no estaba escuchando. Con un rugido de furia, golpeó el suelo con su puño derecho, y una gigantesca ola de hielo emergió como una avalancha, cubriendo el campo en cuestión de segundos. Izuku reaccionó activando One for All, saltando para evitar quedar atrapado, pero antes de que pudiera aterrizar, Shoto ya estaba sobre él, su puño envuelto en fuego ardiendo con una intensidad que nunca antes había mostrado. «Tú no entiendes nada». Izuku vio el golpe venir y supo que no era un ataque de entrenamiento. Era real. Era letal. «Todoroki, detente». Pero Shoto no lo hizo. Con los ojos desorbitados y la mente nublada por la rabia, lanzó su golpe con toda la intención de acabarlo. En ese entonces, Izuku se preparaba para contrarrestar el ataque de Shoto con agresividad, no pensaba quedarse sin hacer nada. En ese instante, Aizawa apareció de la nada, saltando hacia ellos con velocidad y un rayo de preocupación cruzando su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera activar su Kirk para neutralizar a Shoto, un destello de luz verde cruzó el campo. «Basta, Todoroki». Bakugo aterrizó entre los dos, con su usual expresión de irritación, pero su mirada más seria que nunca. Sin dudarlo, extendió ambas manos hacia adelante, y con un rugido de furia, liberó una explosión masiva de su nitroglicerina, la cual impactó en el suelo con tal fuerza que ambos fueron empujados hacia atrás. Shoto cayó de espaldas, el hielo y el fuego se apagaron por la repentina onda de choque, mientras Izuku, aún en el aire, se estrellaba contra el suelo con un estruendoso golpe. La energía en el campo se dispersó, y todo quedó en silencio por un momento. Aizawa no tardó en llegar, pero se detuvo al ver a Bakugo en la escena, observando cómo el chico de pelo rubio se mantenía entre Shoto e Izuku, aún respirando pesadamente. «¿Qué estás haciendo, Bakugo?», preguntó Aizawa, sus ojos entrecerrados. Bakugo no se giró, su mirada fija en Shoto, que todavía se tambaleaba por la explosión. «Estos idiotas necesitan que alguien les baje de la nube antes de matarse entre ellos». Su tono de voz era bajo pero firme, con un dejo de molestia. Sabía que esta pelea era más allá de un simple entrenamiento, pero no estaba dispuesto a dejar que las cosas llegaran a más. Izuku se levantó lentamente del suelo, cubriéndose con una mano el costado mientras se giraba hacia Bakugo. «Bakugo, él». Pero Bakugo lo interrumpió antes de que pudiera continuar. «Cállate, Deku. No me importa tu puto altruismo. Si no te calmas, él va a matarte, ¿entiendes?». Izuku tragó saliva, sintiendo la tensión en el aire. Shoto no lo miraba, sus ojos vacíos reflejaban la tormenta que aún rugía dentro de él. «Shoto», gritó Izuku, intentando acercarse, pero Bakugo lo bloqueó con un movimiento brusco. «No vayas hacia él. Está fuera de control. Necesita calmarse». Bakugo miró a Shoto, su tono más grave, pero también con una pizca de preocupación. «Esto no es un puto juego. Este no es un maldito campo de batalla, Todoroki». Shoto temblaba, su respiración entrecortada. Las llamas que seguían ardiendo en su brazo se apagaron lentamente, mientras el hielo de su otro lado se derretía. La mirada vacía que había tenido desapareció por un segundo, y en su lugar apareció una mezcla de confusión y vergüenza. Aizawa, viendo que la situación comenzaba a calmarse, se acercó a Shoto. «Ya está, Todoroki. Tu Kirk está fuera de control. Deja de pelear». Shoto no dijo nada. Solo se quedó allí, mirando al suelo, su cuerpo aún temblando. Izuku se acercó lentamente a él, su rostro lleno de preocupación. Pero Shoto, avergonzado y cansado, solo levantó la mirada por un segundo antes de apartarla rápidamente, como si no pudiera soportar la mirada de su compañero. Bakugo se adelantó un paso, colocando una mano en el hombro de Izuku. «Déjalo. No es momento para hablar».
Ya le rompiste la puta cabeza con tus ideales. Es hora de que se arme su propio caos, ¿no? Izuku lo miró, confundido, pero Bakugo no dejó espacio para más discusión. Nosotros lidiamos con esto. Vete a descansar, Deku. Yo me encargaré de que no se maten entre ellos. Izuku, aunque aún preocupado, asintió lentamente. Sabía que Bakugo tenía su forma peculiar de lidiar con los conflictos, pero por alguna razón, en este momento, confiaba en que podía manejarlo. Con un suspiro, se alejó, dejando que los demás resolvieran lo que quedaba de esa batalla interna. Aizawa se quedó observando a los tres estudiantes, consciente de que este no sería el último enfrentamiento, ni el último desafío. Bakugo observaba a Shoto desde lejos, su mirada tajante pero sin el habitual desprecio. Shoto, aún con el rostro serio y marcado por la tensión de lo sucedido, estaba a punto de dar un paso para irse hacia el interior del edificio cuando Bakugo lo detuvo. «Oye, Todoroki». Su voz fue baja, pero la firmeza era clara. Shoto se detuvo, pero no dijo nada. Se giró lentamente, enfrentándose a Bakugo. ¿Qué? La pregunta salió con un tono que no era del todo agresivo, pero sí marcado por la frustración. Bakugo dio un paso hacia él, sus ojos entrecerrados, casi como si estuviera masticando sus palabras antes de soltarlas. No te voy a dar lecciones sobre lo que hiciste, pero, si te vas a dejar ganar por esa mierda de emociones, mejor quédate en tu casa. La próxima vez, ni me hagas perder el tiempo. El tono de Bakugo era más bajo, menos explosivo de lo que Shoto esperaba, pero la amenaza estaba ahí. La comprensión de que Shoto había estado a punto de cruzar una línea peligrosa. Shoto lo miró, sintiendo la presión en su pecho. La furia de hace unos minutos ya empezaba a disiparse, pero el vacío seguía estando ahí. No soy un niño, Bakugo. Shoto respondió con calma, aunque su voz reflejaba una pequeña grieta de cansancio. No necesito que me digas lo que debo hacer. Bakugo resopló, pero su rostro no mostraba la habitual furia. Había algo más allí, algo cercano a una advertencia. Entonces, controla ese hielo y ese fuego dentro de ti, o el día que sigas perdiendo el control, no va a ser solo con nosotros. Su mirada se endureció, pero sus palabras, aunque duras, eran un tipo de consejo. Shoto asintió lentamente, sin agregar más. Sabía que Bakugo no lo decía para hacerle un favor, sino para advertirle de lo que podría suceder si no comenzaba a lidiar con su propio caos interno. Lo haré. La respuesta fue simple, pero sincera. Bakugo no dijo nada más. Simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el edificio, dejándolo atrás con su pensamiento. Shoto observó cómo se alejaba, y por un momento, el peso de sus propias dudas volvió a caer sobre él. Sin embargo, sabía que lo que había dicho Bakugo no era solo un reto, sino una realidad que tendría que enfrentar tarde o temprano. Con una última mirada al campo, Shoto se giró y entró al edificio, dispuesto a confrontar lo que se venía, pero con la mente más tranquila que antes. La noche había caído sobre Ua, y la lluvia caía incesante, golpeando las ventanas con fuerza. El sonido del agua en el techo llenaba la habitación vacía, creando una atmósfera tranquila pero pesada. En el suelo, Izuku permanecía inmóvil, con la vista perdida en la tormenta, sus pensamientos atrapados entre el caos del día, la pelea con Shoto y los recientes acontecimientos que sacudieron a Musutazu, el ataque del fantasma y la liga de villanos. La batalla de ese día, el terror causado por el crimen organizado, la muerte de héroes, todo seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Qué podían hacer ellos? ¿Cómo podían enfrentarse a esa amenaza tan grande? No solo los villanos representaban un peligro, sino que algo más se cernía sobre la ciudad, algo oscuro, como si todo estuviera a punto de derraparse. Y el fantasma, manipulando mentes y tomando el control, solo era la punta del iceberg. Izuku no podía dejar de pensar en lo que vendría. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera escuchó la puerta abrirse. La voz de Bakugo lo sacó de su trance. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Deku? Bakugo preguntó con su tono áspero habitual. Izuku levantó la mirada, su rostro reflejando cansancio y preocupación. Aunque no dijo nada, sus ojos hablaban por sí solos.
Bakugo, empapado por la lluvia, se quedó en el umbral de la puerta, observando a Izuku en silencio por un momento antes de dar un paso dentro. ¿Todavía pensando en lo de hoy? Bakugo continuó, su tono un poco más calmado que de costumbre. La pelea con Shoto, el caos en la ciudad, el ataque del fantasma, era demasiado para cualquier persona, incluso para alguien como él. Izuku asintió lentamente, con la vista fija en el agua cayendo fuera de la ventana. Sí, no solo la pelea. Todo lo que ha estado pasando, el fantasma y la liga de villanos, las muertes, los heridos, a veces me siento como si estuviéramos perdiendo la batalla antes de comenzarla. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso. Y luego Todoroki, ¿cómo puedo dejarlo así? Estuve a punto de perderlo hoy, no sé qué hacer para que las cosas cambien. Bakugo se quedó de pie, sin hacer el habitual comentario sarcástico, mirando por la ventana también. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento, la tormenta dentro de él parecía calmarse por un segundo. No puedes salvar a todos, Deku. Bakugo habló de manera más seria, sin su habitual rabia. El fantasma y esa puta liga de villanos, son una amenaza mayor que cualquier pelea personal que tengas con Todoroki. Pero lo que tienes que entender es que no puedes llevarte todo el peso del mundo sobre los hombros. No puedes cargar con todos los problemas, no importa cuánto lo intentes. Izuku tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Había estado tan concentrado en cómo ayudar a los demás, que olvidaba que él también era vulnerable, que él también estaba arrastrando una carga pesada. La lluvia seguía sonando, pero parecía menos densa ahora. Yo solo, no quiero que más gente sufra por culpa de estos villanos. Izuku murmuró, casi como si lo dijera consigo mismo. No sé cómo detenerlos. No sé cómo lidiar con lo que viene. Bakugo lo miró de reojo, su expresión más suave que nunca, pero aún dura en su manera de ser. Lo sé. Todos estamos metidos en esto juntos. Pero también todos tienen su propio maldito lío que resolver. No eres el único que está luchando contra esto. Izuku lo miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Había algo en la manera en que Bakugo hablaba que, por primera vez, no sonaba tan imponente, sino más como una forma cruda de comprensión. Y Todoroki, Izuku empezó, pero Bakugo lo interrumpió antes de que pudiera continuar. No te preocupes tanto por él. Es su problema. A veces los demás no necesitan que los salves. Bakugo resopló, como si fuera algo que ya había entendido. Si no lo deja todo atrás, se va a quedar atrapado en su propia tormenta. Y tú no puedes hacer nada para eso. Izuku pensó en esas palabras, sintiendo la carga que había estado arrastrando todo el día. La lluvia seguía, pero algo dentro de él parecía más liviano. No podía cargar con todo. No podía cambiarlo todo solo. Lo intentaré, no sé si cambiará algo, pero lo intentaré. Izuku finalmente dijo, casi como si fuera una promesa, aunque sin mucha confianza en sus palabras. Bakugo no respondió de inmediato, solo asintió con la cabeza, luego caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez hacia Izuku, su rostro serio pero con una pequeña chispa de lo que parecía ser algo cercano a un consejo. Y recuerda, Deku, no siempre tienes que ser el héroe. Todos tenemos algo por lo que pelear, pero no tienes que ser el que siempre lo solucione. Izuku asintió, sus pensamientos aún flotando en el aire, pero algo dentro de él había cambiado, aunque fuera por un poco. Bakugo salió, y con el sonido de sus pasos, la puerta se cerró suavemente. Izuku volvió a mirar la lluvia, sabiendo que mañana sería otro día, pero quizás, tal vez, ya no estaba tan solo en esta tormenta. Fin del capítulo 5, gracias por ver.